Y hoy quiero darles la bienvenida al inicio de una serie de live que vamos a tener semana tras semana. Vamos a compartir los días lunes, miércoles y viernes temas relacionados al desarrollo de la estructuración y el diseño de campañas electorales. Algo muy importante en el desarrollo para elegir a nuestros nuevos gobernantes, a los nuevos representantes del pueblo. Y es importante de que en el transcurso del desarrollo de estas campañas electorales, los candidatos como también los asesores, los militantes, conozcan sobre estrategias, conozcan sobre tácticas, o hablando en múltiples cursos y que hoy nos vamos a dar a conocer al mundo entero a través de las plataformas como es el TikTok, el YouTube y el Facebook. En estos live, en estos pequeños microcursos, no vas a escuchar pues pura teoría, sino que vamos a hablar de casos reales sobre campañas que se han ganado, incluso que han fracasado. Candidatos que se hundieron por no escuchar a sus asesores o por no definir un equipo estratégico de campaña que lo lleve a la victoria. Vamos a decir cosas que nunca se hablaron, lo que ocurre en esa especie llamada los war room o los centros de operaciones o centros de guerra. Algunos candidatos han formado y conformado estos equipos y han tenido victorias, han tenido resultados positivos, pero muchos candidatos también se presentan sin la debida experiencia, no se presentan con eh, simplemente con la forma de probar suerte. Y quien habla, Guido Núñez, he venido participando en múltiples campañas electorales desde muy joven, desde los 16, 17 años. Y a lo largo de mi vida he encontrado pues algunas fórmulas que yo quiero compartirlo con ustedes y lo vamos a ir conversando, cotejando todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes, a partir de las 8 de la noche. Pero todo esto va a estar basado en importantes textos que han sido las herramientas que se han ido construyendo a lo largo de los últimos años. Solamente por hablarte del estratega, este libro que ya la Biblioteca de Política Global lo está ofreciendo en los diversos canales. Este libro ha tardado en redactarse, analizarse, diseñarse, imprimirse y empastarse en 4 años. Porque consideramos que una joya como estas debe estar en la mano de verdaderos estrategas políticos, de verdaderos consultores políticos y también de candidatos que quieren hacer las cosas bien en las próximas elecciones, tanto nacionales como también regionales. El próximo año, en Perú, se va a vivir una campaña completamente intensa, una campaña donde realmente van a haber un montón de partidos políticos, como también candidatos que van a ofrecer el oro y el moro. Va a haber pues una fiesta electoral, como lo dicen muchos, pero en el barullo, en la intensidad de la campaña, ¿saben qué va a primar más? Los ataques. Va a primar más el desprestigio. Y quien quiera, pues, hacer ataques a los adversarios, sobre todo los que están ocupando en los primeros lugares, tendrán que manejar un equipo que se llama el equipo de manejo de crisis, el manejo de problemas. Una sala especial tiene que armarse con gente entendida, con gente que realmente pueda revertir el ataque que pueda venir de los medios de comunicación, como también pueda venir
de los mismos candidatos adversarios o de competencia directa. Incluso las competencias se dan entre los candidatos de las mismas organizaciones. Es decir, si un partido presenta 5 postulantes, ahora diputados, anteriormente eran congresistas, porque ya, bueno, pues este Congreso ha modificado la Constitución y la conformación del Parlamento Nacional, dividido en 2 cámaras, la Cámara de Diputados, 130, que van a ser la misma cantidad de los congresistas, y la otra, los 60 senadores. Pero cada partido va a presentar sus 5 candidatos, en este caso para Puno, en otras regiones habrá 3, 2, de acuerdo a la población, pero dentro del partido, los mismos candidatos que van, entre comillas, hermanados, incluso entre ellos mismos se hacen las contracampañas porque el que ocupe en el primer lugar, pues tiene la primera opción de ser el representante por su región. Así es que se vienen live, se vienen cursillos, vamos a decirlo así, veloces y rápidos, donde vamos a entender cómo se desarrolla una campaña electoral. Es más, nosotros en política global queremos formar consultores, queremos formar asesores y obviamente con estrategia, con capacidad de analizar la coyuntura del momento, con capacidad de poder resolver el problema en el momento que se pueda presentar. Yo cometí un error y les comparto una experiencia que realmente no me gustaría, y lo vamos a tratar de esto a lo largo de los demás cursos que empiezan oficialmente el día lunes a las 8. Simplemente esta es una antesala, recuérdelo. Esta es una antesala de lo que será todo el desarrollo de los contenidos que están en este libro. El estratega diseña una campaña electoral exitosa. Una joya que también tiene un audiolibro que está en 9 o 10 horas con la calidad que real. Más de eso, tenemos este libro que ha causado bastante revuelo dentro de los asesores, La guerra psicológica. Dirige campañas mentales para ganar elecciones. Un libro que habla sobre el manejo psicosocial de las masas, hace un estudio prácticamente sobre el comportamiento del electorado. Y lamentablemente, la mayoría de la población está enfocado en sus día a día, en su trabajo. Y por qué no decir que más del 90% de la población está preocupado en llevarle el pan a la casa, en cumplir sus labores en su trabajo. Y el otro interés de la política no es su prioridad. Y en campaña pasa lo mismo. Y solamente hay interés cuando hay un escándalo, cuando hay algo novedoso, le dan una mirada, hacen un análisis de los candidatos y van tamizando quién podría ser el nuevo presidente, quiénes podrían ser los nuevos representantes en el Congreso de la República o el Parlamento Nacional, o también elegir a los nuevos gobernadores, alcaldes, regidores, consejeros, entre otros. Pero en este libro de guerra psicológica se habla sobre las emociones de la política, sobre todo de la sociedad, la manipulación de las masas, el control de la opinión selectiva. Y aquí yo busqué un libro realmente interesante como era Psicología de Masas. Lo busqué tanto que cuando se encontró se hizo una relación del por qué la sociedad animalísticamente actuaba igual unos a otros, porque la población a veces se deja llevar por los líderes, por el comportamiento igualitario o eh, tratar de imitar al del costado. Si él lo hace, ¿por qué no yo? Si él vota, ¿por qué no yo? Si yo lo sigo, si él lo sigue, ¿por qué no?
Entonces, este libro empieza a analizar el porqué de las cosas, de la mente de los electores, ¿no? Los sesgos cognitivos y todo lo que es las estratagemas relacionados a la esperanza que el pueblo quiere escuchar en torno a las propuestas de los candidatos y los miedos que también tienen al momento de elegir a un candidato que lo puede llevar a una crisis económica que puede afectar directamente a su negocio o a su familia. Los votantes ahora tienen la obligación, es más, de pensar quiénes pueden ser las personas que nos representen bien, pero además quién es el presidente que puede llevar y sacar, por ejemplo, del problema de la inseguridad ciudadana, del sicariato, de los problemas de extorsión que están agobiando día a día las ciudades más importantes de nuestro país: Lima, Trujillo, Piura, en el sur, Arequipa, en Juliaca, en fin. Por eso, esta antesala para nosotros es importante porque a nosotros nos permite estar con ustedes. Pero además de eso, en estas semanas, que serán en horarios fijos, 8 de la noche, cada live tendrá, repito, un tema central. Veremos los errores más comunes de los candidatos y sus estrategas o consultores. Vamos a aprender a diseñar una campaña electoral. Y para eso, política global y quien habla con consultores internacionales, hemos venido desarrollando unas fichas que en algunos cursos hemos compartido. Por ejemplo, el diagnóstico. ¿De quién? Del consultor, del estratega. Obviamente que antes que uno mismo va a asesorar un candidato, primero tiene que asesorarse como consultor si está en la capacidad de recomendar a un candidato las acciones a tomar en un proceso de campaña. Antes una pre-campaña, una campaña y una post-campaña. Pero estas fichas que las vamos a ir compartiendo, y no me gustaría que te pierdas, porque las vamos a compartir siempre y cuando también estés siguiéndonos todos los lunes, repito, todos los miércoles y los viernes a las 8 de la noche. Estas fichas te van a permitir a ti conocerte como consultor político, hasta dónde estás preparado y a qué nivel podrías iniciar asesorando. Y si eres un buen consultor, ya has desarrollado campañas electorales, hay fichas mucho más profundas que te ayudan a conocer como una especie de espejo hasta dónde das. Puedes asesorar un candidato distrital, un candidato provincial, un candidato a la gobernación de tu región, a un parlamentario, a un diputado, a un senador y, ¿por qué no?, a un presidente de la República. Si hay la capacidad, entonces exige que uno tenga que ser disciplinado, ordenado, analítico y sobre todo acucioso de las cosas que ocurren en el entorno de un partido, de una organización política y relacionado a los adversarios, decimos, porque nosotros hemos dicho siempre que una campaña electoral es un proceso intenso y de guerra mediática, de guerra política, de guerra en las redes sociales, de guerra total. Porque el que no entienda que la política es una guerra, simplemente pues no está en la capacidad de enfrentar y está simplemente a jugar, está entrando a ser un jugador de una campaña electoral, pero no está entrando a ganar una campaña real. Y estamos justo entrando el lunes, que es 1 de septiembre, ya a cuenta regresiva, porque se vienen las elecciones internas dentro de las organizaciones políticas para definir quiénes van a ser los candidatos. Y entonces ese es el primer paso que tienen que dar los candidatos, de conseguir un espacio dentro de los partidos para entrar, como decir, como titulares a la cancha. Si no consiguen el espacio, simplemente están fuera. Y entonces el que tenga
ya la ilusión, el que tenga la posibilidad, el que tenga la intención de querer ser un candidato por un partido, sea a diputado o quizás a la presidencia, debe pensar ahora armar todos sus cuadros y ingresar dentro, entre comillas, las elecciones internas de los partidos y lograr ese cupo. Esa es la pre-campaña que tienen que lograr ahora y que también nosotros vamos a ir compartiendo el análisis de las normas, que es importante, y en mi condición de abogado también, pues ayudar a los candidatos que están quizás de ahí con falta de asesoramiento, porque tenemos también colegas que están manejando todo lo que es la interpretación de la norma electoral, las normas principales y las deslindadas para que sus inscripciones, y sinceramente hay que tener mucho cuidado a los que piensan postular, porque la inscripción no es un juego. Quien habla tuvo la posibilidad de incluso lograr una curul en el sin tapujos, porque alguien puede decir, ¿y cuándo ganaste o cuándo participaste para que me hables sobre una campaña electoral? Recuerdo que cuando Julio Guzmán, en su primera participación, ingresó con el partido Todos por el Perú, si no me equivoco, no era el Partido Morado. Él ingresó porque el partido Todos por el Perú era color rojo, era la antorcha, pero él no simpatizaba por el rojo porque el rojo pues expresaba la izquierda, el socialismo, el comunismo. Entonces no le gustó y en el proceso de la precampaña exigió que se cambiara a morado, pero además la, el comité directivo del partido, cuando el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, ya había cerrado todo tipo de modificaciones en partidos, incluso afiliaciones. Pero en el proceso, igual le exigió, él no era abogado, es técnico, creo, economista, llevó su campaña, ingresó de manera interesante a una campaña porque aplicó la estrategia de Obama, las redes sociales, y que para Perú en el año 2016 era novedoso en una campaña electoral, pero le falló analizar el tema legal, electoral. Tenía las grandes posibilidades, incluso lo acompañamos en la lista, y se ocupó hasta en el segundo lugar. Era el outsider perfecto de esa elección, pero en el camino fue excluido porque las modificaciones tanto del color y de los directivos no estaban dentro de los plazos y la inscripción que había presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones era inválida, improcedente, por lo cual tuvo que salir de la carrera. ¿Se dan cuenta? Desconocer la norma también afecta a un candidato, a un partido o a los candidatos que están detrás de una organización política. Esas y otras cosas más vamos a ir analizando en el proceso de los cursos que vamos a tener. Repito, los días lunes, los días miércoles y los días jueves. Anótalo, anótalo. Es más, síguenos en las redes sociales, aquí en Política Global, en el TikTok, como también en Facebook con Política Global y YouTube también nuestro propio canal con Política Global. Pero bueno, algo más les sigo contando. Tenemos el análisis de dos libros importantes. Antes, me olvidaba, eh, Política Global, toma nota, va a capacitar. Y estos entrenamientos que vamos a dar en vivo te van a permitir a ti conocer las guías de poder que tengo aquí. Son guías interesantes para que puedas diseñar una campaña política, como también la bitácora del estratega,
utilizando tus tiempos y tus acciones del candidato. Todo estratega y consultor debe tener este documento, que en pocas palabras le dicen el FODA, pero esto va más allá del FODA. No va simplemente a ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, no, no solamente eso, ese es un tema genérico de análisis de cualquier persona o de cualquier institución o tema. Aquí vamos a profundizar, por ejemplo, conocer la información, qué información se le debe pedir a un candidato antes de ingresar a una campaña electoral. Información personal y política, desde su nombre, esa información también lo maneja el estratega, el consultor político de manera interna y reservada con el candidato. Pero sí, aquí nos vamos a enseñar cómo armar esos temas. El estudio del perfil público de una persona que quiere ser un candidato. El análisis FODA, que es parte del portafolio. La viabilidad, por ejemplo. ¿Cuánta gente lo conoce a un candidato que va a ir al Congreso, al, a la presidencia? Al año también se desarrollan las elecciones regionales y municipales, ¿no? Eh, ¿Tiene capacidad de transmitir sus pensamientos ordenadamente o no el candidato? ¿Maneja oratoria? ¿Maneja neurooratoria, neurolingüística? ¿Tiene fluidez en sus palabras? ¿Maneja cámaras? ¿Sonríe al público? ¿Aplica los ademanes, los gritos, las pausas, los silencios? ¿Mm? Un político tiene que ser completo, porque es a través de la palabra, pues, por donde tiene que convencer al poblador. Como decía Alan García, déjese convencer, pero ¿por dónde nace? Justamente por el don y el arte de la oratoria, el don de la palabra. Hasta en eso. Y si el candidato es mudo, hay que hacerlo hablar con su cuerpo, con su sonrisa, con el baile, con el comer, en fin, tantas formas de poder empalmar y conectar entre el candidato y la población. ¿Sí? Así es que esta bitácora del candidato, que también lo vamos a poner a disposición en las próximas semanas, será una herramienta fundamental. A todo esto nosotros le llamamos al diagnóstico del estratega, a la guía del poder, a la bitácora del estratega, al portafolio del candidato, al portafolio del estratega, o sea, su carta de presentación con su equipo, todo eso le llamamos el cuaderno de batalla electoral. ¿Te gustaría tenerlo? Claro que sí. Lo vamos a entregar a partir de este lunes. Repito, este es simplemente una antesala. No te pierdas, por favor, la oportunidad de conocer los tips, los secretos que tiene una campaña electoral. Cometí muchos errores. Quien habla, he cometido unos errores terribles en campaña. En un momento incluso me creía el pintor, me creía el estratega, me creía el diseñador de mis banderas, el diseñador de mis flyers, de mis audios, lo hacía todo, porque pensaba que como estratega podía yo cumplir todos los espacios y eso es mentira. Bien eres jugador o bien eres técnico del equipo. Acá no puede ser las dos cosas. Y un candidato no puede tampoco solo dirigir su campaña por más que quiera, porque un candidato, repito, está presionado por los medios de comunicación, por la población, por el entorno, por el contexto. Y entonces, ¿quién está más fresco? ¿Quién puede tener la visión más sana, más libre, sin presiones? Un consultor, un estratega, un asesor. Ahí es donde realmente puede aconsejar. Y es más, el consultor, el asesor de campañas electorales está obligado ¿a qué? A estar un paso más adelante que el mismo candidato, que el mismo comando de campaña y que la misma militancia. Tiene que dormirse pensando en lo que va a ocurrir mañana o pasado mañana o la próxima semana o qué va a hacer. Eso es.
lo que tiene que ser un verdadero consultor. Y nosotros queremos formar, reforzar los conocimientos de grandes políticos que existen en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay. Ya tenemos una comunidad que está creciendo en Latinoamérica. Política global ya está con presencia en Latinoamérica y esto no es un juego, la verdad. La evolución de política global en un año realmente me está causando bastante impresión porque hay consultores que tienen una pasta para analizar las cosas y respetar los diversos enfoques. Cada quien analiza las cosas, pero de todo el análisis que se hace, se puede concluir en ideas eficientes y eficaces. Justamente conversábamos con algunos consultores de Bolivia, allá en el Estado plurinacional, sobre lo que ocurrió. Y esas cosas también tenemos que analizarlas aquí en Perú, que puede darse otra vez la figura Castillo, pero allá en Bolivia, el fenómeno Rodrigo Paz, por quienes la encuesta no daban muchos, mucha aceptación de la población, pero que sin embargo dio el golpe final, apareció como el outsider e incluso se ocupó en el primer lugar. Hoy, con grandes posibilidades de ser el presidente, pero ahí también tiene un candidato que le va a hacer la batalla, Tuto Quiroga, quien me parece que está manejando, aunque no lo crean, mejor su campaña en esta segunda vuelta. Pero veremos. Las siguientes semanas también haremos un análisis internacional de lo que está ocurriendo en Bolivia, porque ya el MAS ha sido sepultado, creo que solamente tiene uno o dos diputados en la Cámara, dos diputados en la Cámara Baja, y ningún senador. Está fulminado. Ya la derecha le va a dar un nuevo rumbo, pero a pesar de las ideologías, lo importante es que gobierne un presidente por el bienestar de todos los bolivianos. Esta es la antesala, solamente es la antesala. Es una antesala que estamos anunciando. Repito, para los que se están conectando, todos los lunes y todos los miércoles y viernes vamos a hablar a las 8 de la noche, hora Perú, y los demás países, de acuerdo a hora Perú, cómo se diseña una campaña electoral, cómo se estructura una campaña electoral, los secretos, la organización, la instalación de la sala War Room, quiénes tienen que ingresar, cómo se escogen pues los asesores, cómo se escogen los jefes de cada área, ¿no? Estrategias operacionales, aplicar estrategias organizacionales y estratagemas. Eso en campañas. Asimismo, también vamos a hablar sobre el otro tema. Un libro que realmente ha causado bastante eh, inquietud por tenerlo, El arte de gobernar. Estrategias de control y estabilidad gubernamental. Este no es un libro técnico, este es un libro más político. Usted sabe que cuando uno gana las elecciones, ya cree que lo ha ganado todo. Ya está ubicado en el asiento, piensa que es el jefe, el alcalde, el gobernador que puede hacer y deshacer. Pero no, señores. Esa es la parte más delicada de un político, tomar el control de los recursos del Estado. Pero no solamente eso, sino que también tiene que lidiar con trabajadores nombrados, tiene que lidiar con la presión de la prensa y tiene que atender también lo que se comprometió progresivamente en el proceso de campaña. Y una autoridad cuando hace las cosas bien, el pueblo lo reconoce, cuando sabe manejar los temas correctamente, el pueblo identifica, quiere resultados y puede volver a repetir el plato. Si la ley no lo permite, le podrá dar la oportunidad de estar en otro cargo político. Si fuiste alcalde distrital, podrías pasar a alcalde provincial. Y si estuviste como alcalde provincial, ¿por qué no a gobernador?
Y si estuviste en los tres, ¿por qué no diputado? ¿Por qué no congresista? ¿Por qué no ministro? ¿Por qué no director nacional? ¿Por qué no presidente? ¿Se dan cuenta? La política es tan amplia donde un político no puede entrar a quemarse, pues, en 4 años. Por eso, el arte de gobernar es la herramienta que te permite sostenerte en el control gubernamental como político. Secretos, que también lo iremos hablando, repito, los lunes, los miércoles y los viernes. Y el otro tema que todo consultor debe conocer es el libro El asesor supremo. ¿Sí? Son dos cosas distintas. El arte de gobernar, que está diseñado para los que gobiernan, cómo se gobierna, cómo se dirige, cómo se lidera. Pero el asesor es la sombra, el que está detrás del gobernante, el asesor supremo. Cómo yo puedo orientar a mi gobernante por el buen camino. Es el poder detrás de la sombra. Aunque por ahí algunos me hablaban y me decía el asesor supremo puede ser pues un tal Montesinos, sí, cierto, hicimos una comparación con Vladimiro Montesinos que próximamente al año sale de la cárcel, sale, pero ese ya es un extremo de asesoramiento completo que le hizo a Alberto Fujimori, que controló prácticamente todo, fiscalía, poder judicial, medios de comunicación, tribunal, Congreso, ministerios y al mismo presidente, señores. Ese fue un asesor realmente supremo, pero desde el lado negro, maquiavélico, dueño de la corrupción, pero también hay asesores correctos que saben llevar a sus gobernantes por el buen camino. Eso y muchas otras cosas más se hablan en este hermoso ejemplar, como es el asesor supremo de cómo sostener la gestión de un político. Todos estos live que se vienen, todos esos cursos que se vienen, se van a dar justamente en base a estas 4 herramientas y dos más que están llegando, que se están trabajando en la editorial de política global, como es mm, convierte en consultor político, desde cero hasta estrategas. Y he visto yo bastante juventud, bastantes personas que han mirado la política desde afuera y que les ha dado un poco de temor no poder ingresar por falta, uno, de conocimiento, experiencia, en fin. Eso se acabó. Aquí, esta es tu clase virtual. Estás en el lugar perfecto para ir entrenándote con nosotros, para que te conviertas en un verdadero consultor, asesor político y puedas asesorar a los futuros gobernantes desde tu distrito, desde la provincia, la región, en el Parlamento y en la nación. Y aunque no crean, no hay muchos asesores y consultores a nivel nacional e internacional. Y si algunos vamos a poner, me voy a incluir, aparecemos en campaña, simplemente es en campaña. Gané, perfecto, puedo acompañarlo incluso en la gestión al que ganó. Perdí, desaparezco y me voy y hago mis cosas rutinarias u ordinarias. Y no se trata de eso. Un consultor y un asesor tiene que estar perenne estudiando a la población, a los partidos, a sus asesorados. Tiene que hacer una lectura, un asesor se convierte prácticamente en una persona multidisciplinaria profesionalmente, si queremos llamarlo así, porque un especialista en sociología pues se encarga de hacer su estudio correcto de lo que es su campo, un abogado en el aspecto jurídico, un economista en la economía nacional, local, en fin, sus análisis. Un ingeniero también se encarga de lo que tiene que hacer, igual un docente. Pero aunque no lo creas, un político tiene que estar metido en cada una de las ramas, conocer lo básico, porque los periodistas, crean o no, piensan que uno es sábelo todo, que un político cuando se sienta en una entrevista tiene que saber de ingeniería, tiene que saber de contabilidad, sobre, pues está bien lo básico, pero también los medios de comunicación no pueden ser, pues,
personas que crean que uno deba conocer absolutamente todo y como profesional. Para eso, el manejo de las entrevistas son importantes, de hacer las repreguntas incluso con los periodistas. Tantas cosas que se tienen que aprender en este mundo de la política y en este mundo tan complejo que a muchas personas seguramente no les gusta, no les simpatiza hablar de política, pero aunque no crean, es la política la que define el destino de nuestros países. Es a través de los diseños de política del cual estamos como estamos. Y somos ciudadanos y tenemos que asumir la responsabilidad de elegir a los mejores, no al mal menor. Estamos equivocados, a los mejores. Y también hay una responsabilidad de los partidos, quienes convocan a los ciudadanos y lamentablemente muchos tienen que cobrar un cupo para ir como candidato. O sea, nos dan la mesa servida para elegir solamente entre ellos quienes van a ser nuestros gobernantes. Y esa es nuestra realidad. Y esa es nuestra realidad. Pero sin embargo, ese será otro tipo de análisis. Ahí no nos vamos a meter. Nuestro trabajo como política global, con los consultores y asesores que también pronto van a salir en reuniones virtuales, en mesas redondas, en foros, en paneles, nos van a permitir conocer los enfoques de distintos analistas y consultores. En este programa de Live Política Global, también vamos a invitar a consultores internacionales, a consultores que también cómo ven a nuestro país desde afuera. Es importante conocer esa voz experimentada de los asesores y consultores. Y para finalizar, porque simplemente hemos quedado 30 minutos con producción, ya los hemos pasado, ya estamos 40. Yo quiero dejarte algo para que lo analices. Y me decían algunos, ¿cuál es la diferencia entre un consultor y un asesor? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Un consultor político es una persona que si bien conoce sobre campañas electorales, puede dar el servicio temporal a una persona que se postula a un cargo político, en campañas electorales, por ejemplo. El consultor no necesariamente tiene que tener un título profesional como abogado, politólogo, economista, etcétera. No. Un consultor, yo he visto en el campo mismo personas que sin tener estudios, ni primarios, ni secundarios, ni universitarios, leen mejor el comportamiento de la sociedad. Saben perfectamente un candidato si va a ganar, no va a ganar, y cuál es el discurso que tiene que manejar. Hay personas que realmente impresionante cómo asesoran sin haber estudiado una carrera profesional, pero leen incluso el comportamiento de los medios de comunicación, saben analizar, saben ser acuciosos. Y hay muchos amigos respetables y también señoras respetables. Y entonces ellos podrían convertirse en consultores de política global o consultores independientemente. Pero un asesor, y como lo establece el gobierno, tiene que tener un perfil, tiene que tener una profesión, grados y cumplir los requisitos, porque si va a dar un servicio asesorando a un gobernante, a un funcionario, es que mínimamente cumple con los requisitos establecidos en los cuadros de asignación. Por tanto, ellos pueden trabajar para el Estado. Así es que la diferencia está clarísima, ¿correcto? Muy bien, yo les agradezco la atención prestada el día de hoy. Simplemente es la antesala de lo que será a partir del día lunes. El día lunes vamos a arrancar a las 8 de la noche con el tema cómo convertirte desde cero en consultor político para que te conviertas en un estratega. Aquí, desde Política Global. Síguenos aquí en el TikTok y también en YouTube, en nuestro propio canal Política Global y Facebook Política Global también. Ahí compartimos todos nuestros contenidos. Y en el Instagram, también nos estamos olvidando en el Instagram. Ahí estamos con Política Global.
Les agradezco sinceramente la atención. Antes, quizás em, soporte tiene alguna novedad para dar por concluido. Ninguno. Muy bien, les agradezco la atención prestada. Nos vemos el día lunes a las 8 de la noche. Será una experiencia inolvidable. Muchas gracias.